El mercado de alquileres en la ciudad de Rosario volvió a registrar subas en el mes de febrero y esto aumentó la tensión y la preocupación en los inquilinos que vieron que los números empezaron a registrar aumentos. Por ejemplo, el alquiler de los departamentos subió un 7%, mientras que el de las casas un 2,9%. Hay un dato también importante que desde la Asociación de Inquilinos están destacando. El dato se da en este contexto de casi 2 años de crecimiento sostenido en la cantidad de publicaciones, y a partir de las últimas semanas la oferta comenzó a mostrar una desaceleración, donde, por ejemplo, la cantidad de avisos de alquileres activos en distintos lugares cayó durante el mes de febrero, lo que obviamente también reduce las opciones disponibles para quienes buscan vivienda y elevan los precios. Claramente no es la situación que plantea el gobierno. Creemos que ni siquiera tienen en cuenta la realidad, ¿no? Viven en un relato que ellos construyen que no es lo que condice con lo que vivimos las personas que alquilamos. La situación desde la derogación de la ley no se han resuelto los problemas de los inquilinos. Sí ha sucedido una realidad de que hay más oferta, hubo más oferta en un comienzo y por hoy está más estabilizado, pero también tiene la explicación que se trasladó la lógica del mercado temporario, el alquiler temporario, a el alquiler habitacional. Y esa situación, por un lado sí se incrementó la oferta, pero por otro lado la realidad de las personas que alquilamos no fue escuchada. La promesa era que iban a bajar los precios de los alquileres, algo que no sucedió. Los alquileres siguen aumentando y hasta incluso aumentando por encima de la inflación. Todos los meses se viene dando ese registro en el cual justamente 1 punto, 2 puntos, el doble de la inflación en torno a los valores de los precios iniciales, que ese precio nunca estuvo regulado ni con la ley y mucho menos ahora. Creemos sinceramente que la situación es muy compleja. Nosotros día a día nos llegan más consultas para finalizar los contratos, rescindir los contratos y luego de rescindir volver a la casa de sus padres, juntarse con un amigo, un conocido, un familiar para afrontar los costos del alquiler, porque realmente se ha tornado un lujo hoy por hoy vivir en este país. Y para conocer también cuál es la realidad desde el sector de las inmobiliarias, cómo atraviesan también todos estos vaivenes de contratos que se dan por finalizados antes de tiempo o disponibilidad de de viviendas, es que vamos a tomar contacto también con Ramiro Dazo porque tiene entrevistas acerca de este tema. Rama, adelante. Sí, como bien describías, la problemática atraviesa tanto a los inquilinos como a los dueños y a las inmobiliarias, que son intermediarios muchas veces entre dueños e inquilinos, y estas problemáticas de morosidad o corte de contratos sin duda es algo que empieza a aparecer. Me acompaña Alejandro Yuria, que le agradecemos por estos minutos. Bueno, primero preguntarle consultarle sobre, hoy hay una situación problemática con los alquileres en Rosario, ¿no la hay? ¿Cuál es la situación que analizan ustedes del sector? Mira, la verdad que no analizamos una cuestión problemática en el sector puntualmente relacionado con la noticia que trascendió. Sin duda la universidad es una entidad respetable, pero bueno, ese estudio lo hace en base a una plataforma, la plataforma es un algoritmo y en función de los números que trata y tira la plataforma, sacan las conclusiones del estudio y se apoyan en esos. Nosotros hoy lo que estamos viendo es un panorama de tranquilidad en todo el mercado locativo. Puede haberse bajado un poco la oferta en estos últimos 60 días, pero por una cuestión normal de que es época de comienzo de clases en las universidades, vienen y alquilan, sobre todo vienen y alquilan sobre la hora para no tener que pagar los gastos de un departamento que está desocupado, pero tanto en la cuestión precios como en la cuestión de oferta, nosotros vemos que hoy el interesado en alquilar, porque se le vence el contrato, porque viene a buscar un departamento el que estudia o por trabajo, tiene opciones para alquilar. La oferta es considerable. Hace poco yo había hecho un relevamiento que aproximadamente departamentos de monoambientes había más de 300 por posibilidades, de un dormitorio que es el de mayor ofrecimiento, 500 unidades. Puede haber bajado, números más, números menos, pero
con esas cantidades lo que quiero expresar es que no tenemos un cuello de una oferta restringida como teníamos en otras épocas, donde estaba bien marcado la presencia de un contrato por determinada forma, determinado ajuste que hoy no se da. Hoy hay, después de la sanción del decreto 70/23, está la posibilidad de alquilar por 2 años, por 1 año, está la posibilidad de ajustar trimestralmente, cuatrimestralmente, usando el ICL, que es el índice de contratos de locación, o el IPC. O sea, tenemos un mercado bastante estable en ese sentido. En cuanto a precios, que también hablaba, detectamos que ha habido aumentos de precios, quizás a veces mayor que la inflación, pero bueno, por una cuestión propia de que hay muchos artículos que dieron arriba del 2,3 o del 2,5 y creo que responde en ese sentido. Pero así como tengo que decir ese que registramos a lo mejor algún aumento mayor que lo que viene dando el índice de inflación, también tengo que decir es que hay departamentos que han bajado el precio porque hoy tener un departamento cerrado cuesta plata, hay mucha oferta, entonces hay margen de contraoferta, el propietario que lo tiene 1, 2, 3 meses vacío porque hay departamentos que están más de 90 días sin poder alquilarse, cosa que antes no pasaba, también ajusta el alquiler o para abajo o puede recibir una contraoferta. O sea que desde ese punto de vista así lo vemos hoy al mercado de alquileres. Alejandro, ante este último punto de que hablabas de el tiempo de demora en alquiler, ¿cuánto están notando en promedio que está costando a alguien desde que lo ponen en alquiler hasta que logra encontrar un locatario? Mira, siempre las generalizaciones son malas, o sea, hay departamentos que son muy lindos, que están bien ubicados y que están en precio y en una semana se alquilaron. Por ejemplo, nosotros teníamos uno en Salta al 1800, lindo departamento, muy bien presentado, 2 dormitorios cómodos, en una zona linda, en 15 días se alquiló. Vino una persona y lo reservó. Y tenemos otros departamentos que o no están bien alquilados o están medio deteriorados. Entonces, las generalizaciones son malas. Si vos me decís, yo creo que el promedio hoy de un departamento normal, o sea, que no sea ni excelente ni destruido, está entre los 60 y 90 días para alquilarse y cuesta porque vamos, lo mostramos una vez, lo mostramos 2 veces y ahí también pesa todo lo que tiene que ver, no solamente el alquiler, porque el inquilino paga el alquiler, paga las expensas ordinarias, generalmente, porque hoy está permitido hasta eso, pero en la mayoría de los casos, TGI, aguas santafesinas, y entonces hace un presupuesto, las expensas sobre todo, que pesan mucho a veces, y dice, bueno, ¿cuánto? Y si no le cierra o le parece mucho, voy, veo otro, y a lo mejor por una pequeña diferencia alquila el otro departamento y entonces el otro te va quedando, con lo cual no solamente es el alquiler, y eso los propietarios lo saben muy bien y nosotros se lo sugerimos cuando fijamos el precio de oferta, es importante todo el paquete del alquiler, porque a lo mejor el alquiler está en mercado, pero es un edificio que por ciertas razones tiene expensas que son caras y va a tener que resignar precio de alquiler si lo quiere alquilar, porque si no lo va a tener 1 mes, 2 meses o 3 meses sin alquilar, porque como ya te digo, la oferta es interesante y la gente recorre, sabe que hay. No como antes, que cuando no había, venían con las escrituras y nos decían, no, te lo reservo ya, porque no había. Hoy sí hay para recorrer y para decir, bueno, y a lo mejor sale alguno nuevo, me meto de nuevo en la plataforma, se pueden meter en la plataforma propia, que es la del Colegio de Corredores Inmobiliarios. En ese sentido, nosotros aconsejamos alquilar con corredores inmobiliarios matriculados, porque no va a estar exento, quizás también muchas veces la gente que viene de afuera, en algún tipo de inconveniente, y bueno, el corredor matriculado está bajo la fiscalización del colegio y bueno, tiene cierta responsabilidad y le da seguridad al contratar en el tema de alquileres, que bueno, es un tema urticante, ¿no? Sí, Day. Hoy, para entrar a una propiedad para alquilar, ¿qué es lo que generalmente se pide? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, te traslado la pregunta de mi compañera. Hoy quiero alquilar un departamento de una habitación, digamos, acá, en la zona en la que estábamos, en el centro de la ciudad de Rosario. ¿Cuánto tengo que poner? Porque bueno, de alquiler son tanto, pero ¿cuánto necesito para ingresar? Aproximadamente, sin generalidad. Vamos a la pregunta de tu colega. Vamos a suponer un departamento de un dormitorio. Tengo acá un relevamiento de precios. Vamos a tomar algo intermedio, 530.000 pesos, Mitre al 300. Muy buena ubicación, ¿estamos? Entonces, ¿cuánto es lo que necesita para ingresar? Bueno, ahí la primera noticia buena, esto hay que reconocérselo a la provincia,
los alquileres que son vivienda única están exentos del impuesto de sellos, que todo suma, viste acá, o sea que en realidad entonces va a tener que pagar el alquiler, le van a cobrar los estudios de garantías, vamos a suponer 50.000 pesos puede ser, porque estudian las garantías que presentan los fiadores, la persona misma que va a alquilar, tenés 580.000 pesos. Y después seguramente los honorarios de la parte inmobiliaria, que es el 5% del monto total del contrato. Vamos a suponer que es un contrato de 2 años, la gran mayoría de los contratos hoy se están firmando a 2 años, se puede firmar en menos, se puede firmar por más, pero la generalidad, que es lo que nos sirve para esta nota, son 2 años, o sea que 530.000 pesos por 2 años te está dando algo de 2.500.000, un poco más, el 5% de eso te está dando de honorarios aproximadamente 900.000 pesos, o sea tenés el alquiler más 900.000 pesos de los honorarios, que debe ser menos. Yo saqué mal la cuenta y me va a jugar en contra, que algunas inmobiliarias, no me quiero meter en el bolsillo de nadie, lo dan financiado, porque eso también te ayuda a que el departamento se alquile. Si el corredor a lo mejor te dice, bueno, mira, lo podés pagar en 2, 3 cuotas, y sirve. Entonces, yo creo que entre el alquiler de los 530.000 y los gastos de 50 son 600.000 pesos y la comisión será aproximadamente otros 800. 1.400.000 pesos es lo que le costaría al inquilino entrar. ¿Y qué garantías aceptan? No, un gusto. Y bueno, la última. Sí, No sé, la ¿qué última. garantías? Garantías se aceptan. ¿Cuáles son las garantías con las que tengo que llegar? Ningún problema. Tradicionalmente, y de siempre lo que nosotros nos sale, lo primero son 2 garantías propietarias, si puede ser del departamento Rosario mejor, si no dentro de la provincia de Santa Fe mejor todavía. Pero bueno, nosotros nos acostumbramos y nos adaptamos. Vienen estudiantes, justo recién venían de ver un departamento, 2 garantías de San Nicolás. Las tomamos, o sea, nosotros podemos hacer el estudio de títulos y tomar esas garantías de otra provincia. Algunos no la toman, otros sí, pero hoy se adaptan. ¿Qué pasa el que no tiene garantías propietarias? Bueno, va a depender de la inmobiliaria o del propietario, porque también hoy en día pueden alquilar con... Algunos toman garantías laborales, todas laborales, otros te dicen una propietaria más 2 recibos de sueldo, otra alternativa. Otros te dicen, puede ser con seguro de caución, que es una póliza que garantiza el cobro en el caso de que no pague el inquilino. Y bueno, algunos aceptan, eso tiene un costo extra, como toda póliza de seguro, ¿no es cierto? Pero no hay una... ese es el mensaje, no es 2 garantías propietarias, no. Hay posibilidades, una propietaria y 2 recibos de sueldo, una póliza de caución, qué sé yo. Negociar. Sí, incluso como en cualquier cuestión donde uno va a contratar con una persona que va a tener que tratar en 24 meses, estudia todo el panorama, ¿entendés? No solamente ve qué tipo de garantías son, etcétera, etcétera, y a partir de eso le da para adelante. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Saludos. Bueno, ahí un Sí. poco, sacándonos un poco las dudas. No, excelente. De Sí, lo sí, que sí. plantean tanto del lado de inquilinos, lo que se plantea del lado de las inmobiliarias, de cuáles son la situación hoy del sector. Oferta hay que ver, me parece que lo que está sucediendo mucho es esto de buscar. Quizás el que arranca empieza con tiempo, dice, bueno, si me tengo que ir de la casa donde estoy y sé que el contrato me termina en 3 meses, me tomo estos 2 o 3 meses para buscar, para ir viendo, para ir conociendo, para ver si elijo algo y no tanto esa desesperación que hubo en un momento de que lo que había lo reservo porque es lo que hay. Bueno, oferta hay, veremos si la demanda un poco acompaña ante esta situación. Rama, muchísimas gracias. A disposición como siempre.